Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Bayón. Gracias por atendernos. Bueno, básicamente para que nos pueda usted explicar sobre estos procedimientos que se han venido desarrollando durante esta jornada de manera simultánea en varios puntos de nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con allanamientos en un lado y por otro lado lo que tiene que ver con detenciones preliminares. Si podemos empezar por este último punto, ¿qué es una detención preliminar y por cuánto tiempo se puede dar? Una detención preliminar es una privación de la libertad que se hace durante la etapa preliminar de la investigación. La investigación tiene dos etapas, la preliminar y la preparatoria. En la preliminar, lo que se persigue es realizar actos que son inaplazables, que si no se hacen ahora, ya no se van a poder hacer después. En esta primera etapa cabe la posibilidad de que una persona que está siendo objeto de esta indagación pueda ser físicamente privada de su libertad en términos preliminares. La detención preliminar no debe exceder de un plazo de 8 o 9 días y tiene la peculiaridad de que quien la dispone es un juez. Si bien es cierto, es una detención a nivel policial, a raíz o a solicitud del fiscal, el fiscal de manera previa ha tenido que solicitarle a un juez de tutela, a un juez de control, ¿no?, que autorice si efectivamente es justificable o no es justificable que una persona que está siendo indagada pueda ser privada de su libertad en términos preliminares. El juez analiza las razones, la pertinencia, la solidez, la contundencia de esta solicitud y dispone que efectivamente una persona que está siendo indagada pueda ser privada de su libertad en sede policial por un máximo de 8 o 9 días. Esa es la detención preliminar, digamos. Ahora, ¿necesariamente luego de una detención preliminar viene una prisión preventiva o digamos que hay excepciones al respecto? ¿Cómo funciona exactamente? Usted nos señala que este periodo de detención preliminar sirve de alguna manera para mantener a la persona investigada, en fin, de forma preliminar, a buen recaudo y recopilar también información que permita ir avanzando o afianzando la investigación fiscal. Luego de esta etapa preliminar, ¿puede venir la prisión preventiva o no necesariamente? Sí, puede venir, depende de si la preliminar se convierte en una investigación preparatoria, que puede durar ya varios años esta investigación preparatoria, y en esa segunda etapa, que es la investigación preparatoria, en los mismos términos, un fiscal le solicita al juez de tutela de que proceda a una detención preventiva de una persona de acuerdo a las exigencias que están establecidas en el Código Procesal Penal. Hemos visto en reiteradas oportunidades audiencias públicas porque, a diferencia de la preliminar, que se hace de forma reservada, la solicitud de una prisión preventiva tiene que ser de manera pública. Entonces, cuando se ha convertido la preliminar en preparatoria, si el juez, o mejor dicho, si el fiscal considera que es necesario que esta persona continúe detenida, pide una prisión preventiva. Para poder cumplir con las exigencias de la prisión preventiva, se tiene que demostrar la suficiencia de los elementos de convicción que vinculan a la persona investigada con los hechos investigados. Se pone en evidencia la gravedad de los delitos que se habrían cometido, que son delitos que superarían los 4 años de pena privativa de libertad, y se pone en evidencia que la persona sobre la cual se solicita esta medida de coerción es una persona que puede fugarse, puede escaparse, es una persona que el peligro de fuga que se conoce. Exactamente. Entonces, en esa audiencia, el juez cita al fiscal, cita a los abogados de la parte y analiza si efectivamente es pertinente o no es pertinente una prisión preventiva que ya no se va a cumplir en sede policial, sino en sede carcelaria, en un penal como el del Instituto Nacional Penitenciario, y puede tener una duración de 36 meses. Ahora, claro, sí. Sí, ahora, digamos, esta extensión en el tiempo de 36 meses tiene particularidades, tenemos entendido, se da exclusivamente cuando se refiere a organización criminal por la complejidad misma de la investigación. No necesariamente tiene que ser organización criminal, tiene que ser cualquier delito que supera los 4 años de pena privativa de la libertad. Estamos acá hablando de delitos graves,
No, pero lo que te quería manifestar es que ante una pregunta que me hiciste es qué cosa sucede entre la detención preliminar y la solicitud de prisión preventiva. ¿Por qué en algunos casos personas que estuvieron detenidas preliminarmente a nivel policial, cuando se formalizó la investigación preparatoria, no se solicitó una prisión preventiva, Ujú. sino le dieron algunas órdenes de comparecencia? Entonces, ahí hay un tema que resulta clave en el análisis de todo el contexto. Y es que estas personas, en muchos casos, ante la evidencia y la contundencia de los elementos de convicción, que son innegables, se acogen a al proceso de colaboración eficaz Ujú. y brindan información y empieza un proceso de negociación con la Fiscalía, dependiendo del valor de la información, de que esa información haya sido constatada, verificada, que esa información haya permitido, esté permitiendo conocer otros espacios que no eran de conocimiento del Ministerio Público, empieza una negociación. Y ahí se concluye que efectivamente el proceso va a continuar, pero ya no con una prisión preventiva, sino con una orden de Claro. comparecencia. Ahora, todo esto se tiene que dar en ese lapso que usted nos ha señalado, entre los 8 o 9 días, en lo que puede durar la detención preliminar. Lo que sucede es que cuando hay una detención preliminar y se va a convertir en una investigación preparatoria y se va a solicitar una prisión preventiva, la misma norma procesal penal establece que esa persona continúa detenida hasta lo que va a resolver el juez de tutela cuando Mm. se formalice la investigación preparatoria y se tenga que resolver una solicitud de prisión preventiva. No se le puede, digamos, poner en libertad mientras tanto. No, porque la norma dice que la única manera que esa persona pueda lograr su libertad es cuando se haya resuelto la prisión preventiva y efectivamente la prisión preventiva haya sido declarada improcedente o infundada porque no se cumple con estas exigencias. Ahora, en el caso de los allanamientos, en algunas ocasiones hemos escuchado argumentos de los abogados defensores de los involucrados en investigaciones que han sido sometidos a allanamientos en sus viviendas, en locales, en fin, señalar que los allanamientos eran ilegales porque no habían sido notificados. ¿Esto es así? O sea, ¿se le tiene que notificar a la persona investigada que un grupo policial, fiscal, va a ir a allanar su vivienda, o su lugar de trabajo, su oficina, su local, en fin? Lo que sucede es que la notificación se le hace en el momento mismo del allanamiento, porque Ya. si le van a notificar con 3 días de anticipación Exacto. que el inmueble va a ser allanado es Por bastante eso, o sea, le preguntaba eso posible. porque en alguna oportunidad he escuchado esos argumentos. No se nos ha notificado, por eso es ilegal. O sea, No, no. notificado con antelación. Me refiero a lo que usted Claro, señala. lo que pasa es que si a ti te notifican con antelación, es bastante factible que las Claro. pruebas, ¿no? Los documentos sobre los cuales está detrás del fiscal, tú inmediatamente los escondas o los excluyas del inmueble, justamente para que esas pruebas o esa información no sea asequible a la fiscalía. Claro. Entonces, son actuaciones judiciales que tienen la autorización de un juez, que se llevan de manera sorpresiva y que además en esos actos, en presencia de un fiscal, se le notifica a la persona que está siendo objeto de un allanamiento o de otras medidas complementarias al allanamiento, como puede ser también la privación o la detención preliminar de la persona, ¿no? Y digamos, en este interín del procedimiento de allanamiento que se le notifica a la persona in situ respecto a la medida que se ha tomado o la decisión que ha tomado el Poder Judicial, el juez correspondiente, la persona puede llamar a su abogado. O sea, no está prohibida de alguna manera de poder tener una defensa legal frente a la situación que se presenta. Las leyes y la constitución política son claras en establecer en toda diligencia policial o judicial, en toda diligencia incluso de naturaleza administrativa, en la que hay de por medio imputaciones o algún tipo de emplazamiento, todas las personas sin excepción tienen derecho a contar con su abogado. Ujú. Entonces, cuando se producen estas diligencias, lo primero que se hace es llamar al abogado para que el abogado se constituya, el abogado se hace presente, participa en todas las diligencias, resguardando evidentemente las formalidades y los derechos que le atañen a su patrocinado, a su defendido, Ujú. y la presencia del abogado es fundamental. No se le puede negar, porque si se le negara la presencia del abogado automáticamente, yo no creo que un fiscal aceptara
estar de acuerdo en negar la presencia de un fiscal, pero si eventualmente sucediera, esa diligencia es nula, ¿no? Exacto. Ahora, digamos que la Fiscalía y la Policía llegan a una vivienda, a un predio, con la orden de allanamiento. La persona abre la puerta, se le notifica y señala que va a llamar a su abogado. ¿Esa diligencia puede proceder mientras que se espera al abogado o ni bien llegue el abogado, recién se procede con el inicio del allanamiento? ¿Cómo funciona eso? La diligencia procede porque la garantía más importante, por lo menos de acuerdo a lo que está establecido en la norma, es la presencia de un fiscal. En el entendido que el fiscal no solamente es el que está motivando la diligencia, sino que de acuerdo al Código Procesal Penal, el fiscal es una garantía también para las personas que están siendo objeto de investigado. El fiscal cumple una doble función, es decir, perseguir el delito, pero también proteger los derechos de las personas que están siendo objeto de una actuación por parte del Poder Judicial o de alguna diligencia como la que estamos analizando, ¿no? Claro. Obligatoriamente debe haber presencia de un fiscal en una diligencia, sea allanamiento, sea detención, en fin. Siempre tiene que haber un fiscal. O la policía podría actuar de manera individual, por decirlo así, en situaciones como estas, sin la presencia de un fiscal. No, porque como digo, primero que todo el fiscal es el que la ha motivado. En segundo lugar, el fiscal es el más interesado. Claro. En tercer lugar, el fiscal es el que está dándole el viso de legitimidad o de legalidad a esta diligencia. Y en cuarto lugar, porque el fiscal sabe que si eso se realiza sin su presencia, automáticamente se va a declarar nula esa diligencia y se va a desmerecer, digamos, el interés que tenía la fiscalía en actuar de manera sorpresiva para poder ubicar, allanar y encontrar información que le es muy valiosa para su investigación, ¿no? Claro. Ahora, estamos conversando para las personas que nos están viendo con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, respecto a estas diligencias que se han desarrollado en simultáneo en diversos puntos de nuestro país, que incluye a generales de la policía investigados por este denominado caso de ascensos policiales de manera irregular. Pero también en la investigación está incluido el exministro de Defensa, el señor Walter Ayala. Han habido allanamientos también, tenemos entendido en algunos de algún predio, su vivienda precisamente, y yo le quería hacer la siguiente consulta ya para culminar. Tengo entendido que los altos funcionarios, no sé, congresistas, presidente de la República, ministros, tienen una protección, una prerrogativa. En el caso del señor Walter Ayala, ¿esta prerrogativa le alcanza en este momento en su condición de exministro de Defensa y por cuánto tiempo le alcanza esto? Sí le alcanza y hay que cumplir con ciertas exigencias y ciertas formalidades cuando se trata de los funcionarios que están reconocidos en la Constitución política y tienen un estatus jurídico, digamos, excepcional o diferente al común denominador. Ahí hay una serie de controversias que se han suscitado en hechos pasados, en el sentido, primero, que quien como fiscal interviene, tratándose de un funcionario que está reconocido en la Constitución política, quien debería intervenir como representante del Ministerio Público no debería ser un fiscal provincial común, porque en el caso de los, digamos, oficiales generales, al no estar protegidos, ellos están sometidos a la jurisdicción de una fiscalía anticorrupción. En el caso del exministro, quien debió haber intervenido es un fiscal supremo, porque la fiscal de la Nación es quien investiga funcionarios de estas características, digamos. Y por otro lado, bajo los mismos términos de lo que sucedió con los otros funcionarios que no tienen esta condición, quien debió haber resuelto es un juez de la misma categoría del fiscal supremo. En otras palabras, un juez de tutela que es un vocal o magistrado de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ellos son los competentes para poder investigar, indagar o aplicar cualquier medida de coerción. Y en el caso de el allanamiento es una medida. Claro. Debió haber requerido, en el caso de Ayala, una autorización del juez de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Y en el caso de exministros, ya que estamos hablando del señor Walter Ayala,
¿Tienen esta protección por cuánto tiempo? Hasta 5 años después del ejercicio de su función. Esto incluye investigaciones y, digamos, medidas como las que hemos visto durante la mañana, allanamientos, por ejemplo. ¿O no? Claro, pero claro, bajo estos términos, lo cual no significa que no puedan ser, aun cuando han transcurrido estos 5 años, dejen de ser investigados. Claro. Pueden continuar siendo investigados, pero ya no van a gozar de estas prerrogativas. ¿No se le tendría que hacer un proceso de antejuicio en el caso de exministros? ¿Ahí no aplica eso o sí? Si los hechos se suscitaron durante el ejercicio de la condición de ministro, sí, evidentemente. Ya. Eso tiene que ser objeto de un antejuicio, Ya. porque esa es una prerrogativa específica para esos casos, ¿no? En el caso de Ayala se ha allanado su vivienda, bueno, hasta donde sé no se ha abierto ningún proceso en el Congreso, por lo menos para que se desarrolle el antejuicio. Es un tema discutible, puede tener diferentes lecturas interpretativas. Hay distintos ejemplos que pueden asumirse para las distintas posiciones, pero creo yo, dentro de la línea de lo que establece la Constitución y el mismo Código Procesal Penal, tratándose de funcionarios que están reconocidos en la Constitución política, hay que someterse estrictamente a este procedimiento, ¿no?, de la participación de un fiscal de la Corte Suprema y de un juez de tutela a nivel de la Corte Suprema para poder cumplir con todas las formalidades, ¿no? Bueno, claro, eso es importantísimo, ¿no? El respeto al debido proceso que tiene, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Esté involucrado o no en actos presuntos ilegales, ilícitos, todos tenemos derecho al debido proceso. Muy amable, doctor Lamas Pucci, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Tenemos ahora información con nuestro compañero Dean Cárdenas. Dean, adelante.